Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús dijo: «No tienen vino». Y Jesús dijo: «Mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los que servían: «Haced todo lo que él os diga». Y había allí 6 tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: «Llenad de agua las tinajas», y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: «Sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala», y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino, y como no sabían de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestresala llamó al novio y le dijo: «Todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya ha tomado bastante, entonces el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno». Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto bajó a Capernaum, él con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero allí no se quedaron muchos días. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, queremos agradecerte en esta mañana, Señor, la oportunidad y privilegio que nos das de poderte buscar. Gracias, Padre, porque tenemos la oportunidad de poder escudriñar tu palabra. Gracias, Padre, porque tenemos la posibilidad, Señor, de tenerla en nuestras manos y de reunirnos públicamente, Padre, para poder, Señor, buscarte, entender mejor quién eres, lo que has hecho a favor de nuestras vidas, y que esto mueva nuestras vidas a una devoción genuina, una devoción que a ti te agrade. Te suplicamos que nos permitas honrarte, Señor, en este tiempo. Permíteme honrarte siendo solamente un fiel mensajero, un fiel emisario de lo que está escrito aquí. Ayúdame, Señor, toma todo lo que he estudiado, he leído, para que tu iglesia comprenda lo que en este texto se explica, y que, Padre, al tiempo en que podemos entenderlo, Señor, podamos asimilar, Señor, lo que tú deseas de nuestras vidas, que nuestras vidas sean transformadas, sean cambiadas, y que entonces tu nombre sea glorificado y exaltado, que toda la honra y la gloria sea dada a ti, Señor. Oramos en el nombre precioso de nuestro único Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, pueden tomar sus lugares, y déjenme decirle algo importante de este capítulo 2 de Juan. Bueno, necesitamos recordar lo siguiente. Necesitamos recordar que cuando el apóstol Juan escribe su evangelio, cuando él decide escribir su evangelio, él tiene por objetivo escribir un grupo o un cúmulo de señales o de milagros que van a manifestar el genuino carácter de Cristo Jesús. ¿Quién es él como ser humano, pero también quién es como Dios? Y tiene el objetivo que cuando usted y yo leamos podamos dar una respuesta a este evangelio, y que podamos llegar a creer. De hecho, eso va a decir Juan capítulo 20, versículos 30 al 31. El objetivo de escribir todo eso es para que cuando ustedes lean, ustedes crean que Cristo es el Hijo de Dios, es el Mesías, y ustedes procedan al arrepentimiento. Esa es la lectura de Juan. De hecho, es por eso que es tan recomendable cuando le decimos a alguien: lee la Biblia, pues lee Juan, porque Juan te va a retar, va a buscar que tú tengas una respuesta. Para esto, cuando escribe Juan, aproximadamente del año 80 o 90, va a seleccionar los episodios específicos, va a seleccionar los episodios medulares en su consideración, para complementar lo que ya dijo Marcos, lo que ya dijo Mateo, lo que ya dijo Lucas, y él va a dar una nueva información que antes no se había mencionado. Va a aportar mucho. De hecho, el 90% de este evangelio es solamente mencionado en Juan. Entonces, cuando usted y yo leemos Juan, debemos estar dispuestos a decir: vamos a ver qué dice Juan, porque esto no lo encuentro en ningún otro lado. Es una mina de oro, y usted se debe de sentar a leer así el evangelio de Juan, y porque lo está retando, que usted diga: ¿quién es Cristo para mí? Es el Hijo de Dios. Lo va a retar a eso Juan. Ahora, hay otro punto bastante interesante. Para esto, Juan va a mencionar 7 señales.
va a basar todo en 7 milagros. El primero va a comentar que Cristo convierte el agua en vino. Capítulo 2. Después va a mencionar que sana al hijo de un oficial de un rey. Más adelante va a sanar a un hombre paralítico. Posteriormente va a alimentar a 5,000. Después va a caminar sobre el agua y va a calmar la tormenta. Después va a sanar a un hombre ciego de nacimiento. Y por último va a darle vida al discípulo amado que era Lázaro. Va a levantar de entre los muertos a Lázaro. Y todo esto declara: Cristo es Dios. Cristo es el Mesías prometido. Así es que el Evangelio de Juan por eso es relevante. Pero en particular el texto que hoy nos corresponde a nosotros estudiar, Juan capítulo 2 versículos del 1 al 12, vamos en este capítulo a encontrar cómo se relata la primera señal milagrosa de Cristo Jesús, el primero de sus milagros. Y este capítulo tiene por consecuencia lo siguiente. ¿Qué es lo que enseña Juan capítulo 2 versículo del 1 al 12? Bueno, este texto relata cómo Jesús realizó su primer milagro y manifestó con esto que era el Mesías y motivó la fe de sus primeros discípulos. Eso es lo que va a hacer Juan capítulo 2. Cuando usted lee Juan, si entendió otra cosa, ¿qué cree? Ya se equivocó. Usted cuando lee Juan capítulo 2, versículo del 1 al 12, debe de identificar que aquí Jesús manifestó que es el Mesías y el resultado de ello es que motivó, alentó la fe de sus discípulos, de sus primeros discípulos. Así es que esa es la conclusión a la que usted debe de llegar cuando lee ¿qué? Juan capítulo 2, versículo del 1 al 12. Ahora, si se le hace más fácil en este momento es: Jesús salió a la escena. Jesús sale a la escena. Usted lee Juan capítulo 1 y se va a poder identificar que dice que el verbo se hizo carne. Y después vemos a Juan el Bautista aparecer. Y después vemos que Juan dice: Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios. Y por ahí hay 2 hombres que están detrás de Juan y dicen: ¿Él es? Sí. Y lo dejan y se van. Y entendemos que es un hombre del cual no se nos da su nombre. Podemos entender bien claramente que es Juan el apóstol y el otro es Andrés. Y Andrés, aquel que ha conocido a Cristo y que ya lo vio, no se puede quedar callado y va corriendo. Bueno, no dice corriendo, pero yo me imagino que va corriendo a su casa y le dice a una persona muy importante para él: hemos encontrado al Mesías. Y ese al que le dice es su hermano Simón Pedro. Y Simón Pedro: ¿cómo ya encontraste al Mesías? Sí, ve, vamos. Y lo lleva. Y van y encuentra ¿a quién? A Jesús. Y se quedan con él un buen tiempo. Y después siguen adelante y encuentran a otro hombre llamado Felipe. Y Felipe conoce a Jesús. Y Felipe dice: tú eres el Mesías, ven y ve. Y entonces Felipe va con él. Y cuando Felipe va con él y está un tiempo con él, busca a un buen amigo llamado Bartolomeo, Natanael, ¿no? Natanael, dice Juan. Y cuando lo ve, le dice: Natanael, hemos encontrado. No crean que llegaron así: Natanael, hemos encontrado al Mesías. ¿Usted cree que lo dijeron así? Ellos estaban ansiosos de que apareciera aquel niño que había nacido en un pesebre, aquel niño que había sido anunciado por ángeles. Ahora ya anda por ahí iniciando su ministerio. Ese es el motivo de la Navidad. Jesús nació para desarrollar su ministerio, llevar una vida y después morir por nosotros. Y Felipe sabía que el Mesías estaba ahí. Dice: Natanael, hemos encontrado al Mesías. ¿Quién es? Es Jesús de Nazaret. ¿De Nazaret? ¡Qué bueno, qué cosa buena puede salir de Nazaret! ¿Nada? Ven. Y entonces viene aquel, ¿no? Viene Natanael caminando. Lo ve Jesús y le dice: miren, ahí viene un israelita de verdad. ¿Y tú qué me conoces? ¿Tú de dónde me conoces? Cuando estabas meditando debajo de la higuera, te vi. Señor, tú eres el Mesías. ¡Wow! ¡Qué sorprendente! Eso es lo que había pasado. Capítulo 1. Vean lo que dice el capítulo 2. Y al día tercero. ¿Al día tercero de qué? Al día tercero del encuentro con Felipe y con Natanael. Al día tercero. De hecho, Juan tiene una peculiaridad. Juan capítulo 1 tiene una peculiaridad. Juan tiene la peculiaridad de que, si usted toma atención, Juan capítulo 1 a Juan capítulo número 2 va a narrar una semana entera en la vida del Señor Jesús. La primera semana del ministerio del Señor Jesús se encuentra ahí descrita
el encuentro con Juan, el encuentro con Juan y con Andrés, el día que lo pasaron con él, Simón, Felipe y Natanael, y después este. Se da cuenta, es muy rápido todos los sucesos. Ahí usted lo va a encontrar. Así es que al tercer día de haberlo encontrado, y fíjese lo que dice más adelante, al tercer día hubo unas bodas en Caná de Galilea, en Caná de Galilea. Ahora yo le invito a que usted observe, porque cuando el apóstol Juan nos relata que el Señor Jesús se encontró con ¿quién? Con este Natanael. Hermanos, más o menos el tiempo de traslado de donde se encontraba Natanael hacia Caná, precisamente era de ¿cuánto tiempo? 3 días. Ahora tome en cuenta lo siguiente, dice, y al día tercero hubo unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Ahora, tome en cuenta lo siguiente, cuando alguien decidía seguir a alguien como su discípulo, buscaba no solamente adoptarlo como su maestro, decir, bueno, tú eres mi maestro y te voy a venir a ver aquí a la escuela. No era así. Buscaban relacionarse con la persona, tener una relación profunda y en esa relación profunda poder observar cómo era el comportamiento de esa persona, ver si lo que decía correspondía con lo que hacía. Así es que no es de extrañarse que por esa razón, ¿quiénes fueron con Jesús? ¿Quiénes dijimos que apóstoles? Felipe, Natanael, ¿quiénes más? Simón Pedro, ¿quiénes más? Andrés, y el otro que es según anónimo, que bien sabemos que era ¿quién? Juan. Así es que al día tercero hubo unas bodas, al día tercero de conocer a Natanael, de estar con Felipe, hubo unas bodas en Caná de Galilea. Ahora, cuando hermano usted oye una boda, esto es muy descriptivo, este es un relato totalmente descriptivo, dice que hubo unas bodas. El Señor Jesús fue invitado a unas bodas y nos dice muy claramente el texto. Hubo unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Va a haber un énfasis preciso de que estaba la madre de Jesús, porque en los siguientes versículos va a ser nombrada 4 veces. ¿Quién es la madre de Jesús? Se va a dar cuenta de lo siguiente. Nunca se da su qué, su nombre. Siempre se le dice ¿quién? La madre de Jesús. Hubo unas bodas. Ahora, la boda, hermano, para los judíos era un evento sumamente importante. Era un evento de gran importancia. ¿Sabe? La celebración. Usted se le hace larga una boda de 12 horas, ¿no? No, se puso re buena, ¿no? Hermanos, no saben ni lo que dicen. Los judíos podían tener una boda de aproximadamente una semana de duración. Eso sí, echaban la casa por la ventana. La boda más larga a la que yo fui fue una allá en Xochimilco, hermanos. No le miento, llegué temprano. Llegué y sacaron los tamales. Y después las carnitas. Y después los michotes. Y después la barbacoa. Y en ese tiempo llegaban ¿quiénes? El trío, el mariachi, la banda. Y en la noche llegó la música, hermanos. Bueno, no se preocupe, yo todavía no era creyente. Y aún así me regresé temprano, ¿no? Pero eran, hermanos, eran tiempo y tiempo y tiempo. Bueno, esto no se parece a nada. Ellos podían durar hasta ¿cuánto tiempo? Una semana. ¿Y sabe quién era el responsable de pagar esto? El novio. No, pues qué bueno que no somos judíos, ¿no? Algunos de nosotros, porque si así ya nos empeñamos, ahí hubiera estado peor. Una semana y el gasto tenía que ser totalmente absorbido ¿por quién? Por los novios. Ahora, era una celebración tal que si alguien veía desfilar a la gente, porque la novia era trasladada a la casa de los papás de los novios, y si alguien la veía pasar, usted, si era judío y era un buen judío, tenía que empezar a alabar a la novia, y aunque estuviera bien fea la pobrecita, decir, es bien bella, tiene estas virtudes, y empezarle a exaltar. Tenían que hacer esto, y tenían los familiares y los amigos con ramilletes de flores en la procesión. Incluso usted tenía que participar de ella y venir ahí con todos los amigos del novio y la novia, y era una celebración en verdad impresionante. Y el novio todo eso lo tenía que sufragar, lo tenía que absorber, era responsabilidad de él. Ahora, durante todo este tiempo, entonces también había niños, y a los niños se les daban sus bolsitas de frutos secos. Imagínense, comida, todo esto que se hacía, adorno, todo esto era absorbido por el novio. Así es que las bodas judías eran de tal importancia que tenía que la gente responder, todo el pueblo participaba. Pues yo creo que la pensaban bien para casarse, ¿no? Yo no sé qué hubiera hecho. Ahora, observe lo que dice.
Y al día tercero hubo bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Pregunta, ¿por qué estaba allí la madre de Jesús? No hay mucho que decir. Probablemente, hermanos, estaba allí porque era la boda o de un familiar o de quién, o de un amigo muy cercano. Pero como eran judíos, pero no vivían en el mismo pueblo. ¿En dónde vivían ellos? En Nazaret. Y Caná de Galilea, hermanos, no estaba cerca. Caná de Galilea estaba a 14 kilómetros. Bueno, para nosotros 14 kilómetros, sinceramente, son nada. Pero en ese tiempo que no había periférico, pues tenían que caminar, ¿no? Entonces eran 3 días, hermanos. 3 días de recorrido. Entonces, pues no era del pueblo. Entonces, podemos entender que era o un familiar o quién, o un amigo muy cercano. Y además tenían que ir hasta allá. Ahora, es importante, hermanos, es importante. Y aquí vea el detalle de la Biblia. El detalle de la Biblia, porque cuando el profeta Isaías dice que venga el Mesías, ¿en dónde iba a hacer sus primeras apariciones? En las tierras de Aser, Zabulón, Isaacar y Neftalí. ¿En dónde se encontraba Caná de Galilea? En esa zona. Caná de Galilea estaba ubicada en las antiguas zonas que ocuparon todas estas tribus. Así es que usted puede ver un dato o puede ver a Dios al control del desarrollo del ministerio de Jesús. Nada pasa, hermanos, porque sí. Jesús trasladándose hasta allá a una boda. ¿Y qué sucede en esa boda? Vean lo que dice ahí. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Hermano, pues por eso se acabó el vino, ¿no? ¿No creen? Pues si de repente, vente, vámonos, Jesús, ¿no? Voy a ir a la boda de tal, ¿no? Pues no nos dice el nombre, ¿no? Voy a ir a la boda de Juditas, ¿no? Porque era muy común. Voy a ir a la boda de Judas, vámonos. No dice Judas, pero estoy aquí nada más dándome la libertad. Voy a ir a la boda de tal, vámonos. Pues Jesús, ya está que estás aquí, mira, regresaste. Pero ¿quiénes son esos 5 que vienen contigo? No, pues mira, son mis discípulos, madre. Pues tráetelos. Entonces va la madre de Jesús. ¿Quiénes más van? Jesús y sus 5 discípulos. Pero vi el verso 12. ¿Qué dice el verso 12? Y sus hermanos. ¿Cuáles hermanos? Pues sus hermanos físicos, hermanos. Judas, Jacobo, Simón, hermanos. Y pudiese haber también hermanas. Entonces, ponga que de vino eran otros 5. Ahora entiende por qué se acabó el vino. ¿Cuántos iban, hermanos? Pues iban todos a la boda. Póngalo en la mente, porque ellos 14 kilómetros en tierra árida, tierra polvorienta, yendo con Jesús, la madre de Jesús, los discípulos y la familia de Jesús. Y ahí van todos a la boda. Ahí van todos a la boda. Así es que iban en camino hacia este lugar. Y dice, y también Jesús fue invitado con sus discípulos a las bodas. Y cuando se acabó el vino, la madre de Jesús dijo, no tienen vino. Vamos rápido, ¿no? Dice que entonces, en ese momento, llegaron a la boda, 3 días de recorrido, están ahí en plena celebración. ¿Y cómo supo María que no había vino? Mire, tenemos varias opciones. O era una mujer hiperactiva, o era una mujer que le gustaba servir, o había tanta confianza que se podía acercar con la familia y estar enterada de los eventos. ¿Se da cuenta? Pues ya Dios ya se dio cuenta. ¿Por qué le digo que probablemente se trataba de un familiar o de un amigo muy cercano? Porque ¿quién lleva con tanta confianza personas que no son de la familia, recién conocidas? A menos que sean totalmente mi familia y que saben que no va a haber problema. Pues vámonos. ¿Y quién está ahí para estar atendiendo y sirviendo? Muy probablemente era gente cercana. No podemos decir algo, asegurarlo, pero podemos decir que ella sabía. Ahora aquí hay otra cosa, hay otro punto importante. Ya vimos a Dios desarrollando su plan, llevando a su hijo a una tierra precisa que había sido profetizada. ¿Está de acuerdo? Pero ahora vea algo más. Nuevamente el énfasis. Y cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, observe nuevamente, la madre de Jesús, ¿qué? Le dijo, no dice María, de quien es hijo de Jesús, de quien su madre es María, no. La madre
de Jesús, a quien se menciona siempre por nombre, es a Jesús. Y usted tiene que recordar lo siguiente, siempre que lee un pasaje: Cristo fue tan humano como divino. Cristo es tan humano como ¿qué? Como divino. Requirió Dios en su plan utilizar a una mujer, un vientre, hermanos, de una mujer para traer a este mundo a su hijo, la madre de Jesús, sí, pero también ponga atención en la importancia del apóstol al escribir: la supremacía es Cristo. María era conocida por ser madre de Cristo, no, Cristo era conocido por ser hijo ¿de quién? De María. No, las cosas son al revés. Jesús es el conocido, Jesús es el relevante, y María era conocida por ser, sí, es que ella es la madre de Jesús, pero el relevante es Él. ¿Ya se percató? En ningún momento se dice el nombre de María. Y cuando se acabó el vino, hermanos, esto es algo trágico, es algo complicado. Usted no puede imaginarse lo que significaba que se acabara el vino, que faltara algo. Imagínense que en su boda dijeran: se acabó la comida. ¿Cuántos faltan? La mitad. Exactamente esa exclamación, ¿no? No puede ser. ¿Cómo? Bueno, es que el vino era relevante. ¿Por qué era relevante el vino, hermanos? ¿Por qué creen? Primero, era una zona árida. ¿De mucho qué? Calor. Muy árida. El vino se necesitaba para refrescar. Ahora, usted y yo tenemos que ponernos las sandalias y las túnicas de esos hombres para comprender esto. No es el vino que usted toma. Sácate la botella de tequila o de whisky. No, hermanos, eso no era así. No está hablando de eso. El vino era un vino natural, que se fermentaba de manera ¿qué? Natural. Era jugo de uva, apenas fermentado, pero que se fermentaba de manera natural. Regularmente se endulzaba con el agua. Entonces lo que se hacía era que se vaciaba una pequeña porción de vino por una gran porción del agua. Y esta agua refrescaba a aquellos que llegaban a la boda. ¿Sí queda claro? Era lo que se daba de beber. Ahora es importante también mencionar que por ser tierras calurosas, con vaciarle poquito, ¿qué sucedía, hermanos? El proceso de fermentación era muy muy rápido y se aceleraba. ¿Sí queda claro? Pero ¿quién dije que era el responsable de los gastos de la boda? El novio. Bueno, si el novio se le acababa el vino, era una gran afrenta, porque era en un lugar caluroso no poderles dar algo de beber a los invitados. Incluso podía llegar a tal grado que podía ser tomado y llevado ¿con quién? Con los padres de la novia, y llevarlo ahí a un encuentro y decir: oye, ¿qué sucedió? Tener ahí un tipo de querella. Incluso pensar si la boda o el compromiso se seguía desarrollando, porque ese hombre no manifestaba que tenía la capacidad de suplir lo necesario. ¿Ya se dio cuenta que es algo delicado? ¿Ya se dio cuenta por qué cuando María de alguna manera va a servir, llega ahí y le dice: ¿qué crees? No hay vino. Y vean la respuesta del Señor Jesús. Y cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y dice el verso 4, y Jesús le dijo: mujer, ¿quién nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Y uno dice: ¿y por qué contesta esto? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, hermanos, lo primero que usted tiene que enterarse es: hay algunos de aquí que se basan a decir, ¿ya ves cómo Jesús era bien maleducado y no obedeció el quinto mandamiento? ¿Cuál es el quinto mandamiento? No honrarás a tu padre y a tu madre. Pero decir eso, hermanos, es una blasfemia, porque entonces Cristo no es totalmente santo. Entonces no es esto. La situación está en la manera en que se nos traduce el texto. Esta parte, hermanos, es una manera, una expresión que utilizaban ¿quiénes? Que utilizaban los judíos en su tiempo, y que está escrito en un idioma, que está traducido a nuestro idioma, pero es como decir lo siguiente, mujer, esto no es nuestro problema. ¿Por qué vienes a decírmelo a mí? Mujer, esto no es nuestro problema. Ahora, vuélvalo a observar.
¿Cómo le contesta Jesús? Mujer. Y esto es interesante, hermanos, muy importante. Sígame, va a ver a dónde voy. Solamente en la vida ministerial del Señor Jesucristo, 3 veces aparece María que viene interviniendo en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe cuáles son esas 3? Número 1, cronológicamente, Cristo se queda en el templo. Número 2, esta. Y número 3, en la cruz. Y tanto aquí como en la cruz le va a decir, no le dice María, le dice mujer. ¿Por qué le contesta mujer? Bueno, es que tenía que de ser muy claro el Señor Jesús al externar lo siguiente. María, bien eres mi madre, si eres mi madre. O no, hermanos, si era su mamá. Pero eso no le daba autoridad. ¿Para qué? Para querer intervenir en qué, hermanos, en las decisiones del ministerio que iba a desarrollar Cristo Jesús. Ahora, sígame, ¿por qué le menciono esto? Porque María, hermanos, no podemos olvidar lo siguiente. No podemos dejar de recordar lo siguiente. Usted tiene que recordar lo siguiente. María, como persona, era creyente. ¿Y por qué le digo esto? ¿Por qué le menciono esto? Pues porque usted tiene que recordar que María es aquella mujer que acepta totalmente la voluntad de Dios y le dice, aquí está la sierva de tu Señor, hágase con ella conforme a qué, a tu voluntad. ¿Sí se acuerda? Era una mujer que era creyente, pero también era una mujer llena de qué, de las escrituras en su mente. ¿Ha leído la oración de Lucas 2 del Magnificat? Cita pasajes del primer libro de Samuel en la petición de Ana. Era una mujer que cita salmos. Entonces, no era cualquier persona. Y María, por el relato de Lucas, sabemos que ella recordaba cada evento del nacimiento de Jesús. ¿Y qué hacía con eso? ¿En dónde lo guardaba? En su corazón. Así es que esta mujer, María, sabía quién era Jesús. Ella sabía que era su hijo, pero también sabía que era hijo de Dios. Sabía, y no lo olvide, Juan 1, que había salido unos días de su casa y que había ido al Jordán y que había acontecido que Juan dijera, él es el Cordero de Dios, y ahora lo ve regresar con discípulos. María, hermanos, no está separada de esto y dice, va a empezar su ministerio. Jesús va a empezar su ministerio. Y dice María, ¿no hay vino? No hay vino. ¿Qué vas a hacer? No hay vino. Es una situación delicada para el de la boda, para el amigo o para el familiar. No hay vino. ¿Qué vas a hacer? Y Jesús dice, mujer, porque quiere marcar la diferencia. Eres mi madre, pero así como cuando me perdí en el templo y que me dijiste, ¿por qué nos causas esta angustia? Y yo te contesté que me es primero estar en las cosas de mi Padre. Así te digo, esto a ti y a mí no es nuestro problema. No quieras meterte en las cosas de mi ministerio. No te metas, porque él solamente se sujetaba a una voluntad, a la voluntad del Padre. Entonces, magistralmente, hermanos, yo me emociono, hermanos, magistralmente el Señor Jesús es respetuoso con su madre, no se sujeta a ella, deja en clara su supremacía y majestuosamente sigue obedeciendo a la voluntad del Padre. Ahora, hermanos, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora. Y va a decir, ¿por qué me pides hacer algo si todavía no ha llegado mi hora? Y ahorita usted, va a confirmar más lo que yo le digo, porque todas las ocasiones, constantemente, Juan utiliza el término mi hora para designar el momento, un momento importante en su evangelio. Lo menciona en diferentes pasajes. Le puedo dar las citas, pero déjeme leer uno donde dice claramente cuál es la hora a la que Juan menciona. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama mi vida, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará.
Si alguno me sirve, sígame a donde yo estuviere, y allí también estará mi Salvador. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿A qué hora se refiere? ¿Cuál es la hora? La hora del sacrificio de Cristo. Jesús tenía delineado, hermanos, cada día de su vida. Él sabía y estaba enfocado en que cada actividad que hiciera tenía que conducir ¿a qué? Al momento en que se iba a subir a la cruz para morir por usted y por mí. Y le dice a María: María, no te quieras meter en esto, porque no ha llegado mi hora. No puedes, tú eres mi madre, pero no puedes pedirme intervenir, porque yo solamente me sujeto ¿a quién? A la voluntad del Padre, y la hora va a llegar. Entonces viene lo siguiente, piénselo así, verso 5. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced lo que él os diga. Oh, ¿y qué hacemos o cómo entendemos esto? Porque para nosotros pareciera que sí, hagan lo que él les diga. Bueno, necesitamos ponernos en las túnicas y las sandalias de esos tiempos. Primero, es verdad que pasa esto, pero también vean lo que nos sucede. María no alterca, ¿sí es alterca? No tiene un altercado con Cristo. No se pone a discutir porque ella sabe que esto es verdad. Ella sabe que Él es el Mesías. Ella sabe que es el Hijo de Dios. Y ella sabe que es Dios hecho carne. ¿Qué también sucede? Sucede lo siguiente. Ella no le dice: pues lo vas a hacer. Ella lo que hace es: siervos, hagan lo que Él les diga. Con esto, primero está haciendo una cosa interesante María. María, como creyente, dice: si Él decide hacerlo, yo creo que Él tiene el poder para resolverlo. ¿Qué va a hacer? No sé qué puede hacer, pero sé quién es y sé que puede resolverlo. ¿A eso saben cómo se llama, hermanos? Fe, confianza. Pero viene otra cosa que es hermosa también: dependencia. Porque haz lo que tengas que hacer. Si no lo tienes que hacer, está bien. Y hermanos, aquí tenemos que hacer una pausa. No podemos seguir, porque cuando Cristo salió a escena, manifestó que es superior a cualquier cosa, superior a cualquier persona. ¿Se acuerdan lo que dice 1 Timoteo 2? Vaya conmigo a la primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque esto, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, tiene que ver mucho, tiene que ver enormemente. Capítulo 2 de 1 Timoteo, versículo 5, dice de la siguiente manera: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Testimonio dado a su debido tiempo. La hora de Cristo era subir a la cruz. El único que subió a la cruz es Cristo. Por eso es relevante Navidad, porque sabemos que vino un niño a nacer para vivir y después subir a la cruz y morir por nosotros, y que es al único y por el cual podemos acercarnos y ser reconciliados con Dios. Los que ya hemos creído somos felices y seguimos celebrando que hemos sido reconciliados, que no tenemos que ir con alguien más, un sacerdote, a confesar pecados, ir con un intermediado a pedir que Dios se apiade de nosotros. No lo tenemos que hacer. Hay un solo mediador entre Cristo y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. Y usted lo sabe. Y usted no tiene que andar triangulando. Hermanos, ¿le ha tocado en el trabajo cuando algo se tiene que triangular? Puro engorro, ¿no? No me lo pidas a mí, pídeselo a él, porque me lo tiene que decir a mí. Pues te lo pido a ti. No, el procedimiento es con él. Y para que se lo digan: no, hermano, con Dios no es así. ¿Qué tiene que decirle a Dios? ¿Qué tiene que hacer con Dios? Acercarse con Él. ¿Y sabe qué es lo hermoso? Que vimos que Cristo es hombre, es hijo de una mujer. Y Cristo se apiade y se compadece de nosotros porque nos entiende ¿qué? Perfectamente. No necesita intermediario, necesita acercarse ¿con quién? Con Cristo, que es sacerdote, que lo comprende a la perfección. ¿Y qué más podemos aprender? ¿Qué tiene de relación con nosotros estos versos? Lo siguiente: podemos imitar en cierta medida el ejemplo de María.
saber lo siguiente, que aunque Cristo tiene la capacidad y el poder para resolver cualquiera de nuestros problemas, nosotros debemos estar sujetos a que Él haga su voluntad. Porque no tiene que obrar siempre un milagro. Porque tal vez no es el propósito para nuestras vidas. Él estaba todo encaminado a sus actividades a llegar a la hora. No iba a hacer nada que no estuviese enfocado ¿a qué? A llegar a esa hora. A veces, hermanos, usted y yo pedimos cosas y Dios no las concede. ¿Sabe que no está mal? Tenemos que sujetarnos, saber que Él puede hacerlo y sujetarnos. Así es que Cristo mostró en estos versos que es superior. No hay otro hombre como Cristo. No hay otro hombre. Y vea el perfecto plan de Dios desarrollado. Ahora le invito a que se desabroche el cinturón y vea lo siguiente, porque esto es simplemente sorprendente. Verso 6. Ahora bien, había 6 tinajas de piedra colocadas allí para ser usados en el rito de la purificación de los ídolos, en cada una de las cuales cabían 100 litros. Jesús dijo: llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta el borde. Y les dijo: sacad ahora un poco y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua, que se había convertido en vino, y no sabía de dónde era, llamó al novio, porque los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Y le dijo: todo hombre sirve primero el vino nuevo, el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta esta hora el mejor vino. Y hermanos, esto es precioso, porque cuando Cristo sale a la escena, no solamente manifiesta que es superior, sino que manifiesta que es divino. Y aquí la pregunta que usted y yo tenemos que hacer es: ¿se dio ante María? No, hermanos, no se dio. Cristo sabía que esto Él lo iba a hacer. Podemos saber que Cristo había determinado que Él lo iba a realizar. Él lo iba a hacer. Y vemos en diferentes partes de los evangelios cómo cuando Él ya va a hacer algo, también está permitiendo que las personas reaccionen como, hermanos, manifiesten su fe. ¿Se acuerdan de aquel pasaje donde el Señor Jesús sabe perfectamente que de Él salió poder? Y una mujer con flujo de sangre lo tocó y pregunta: ¿quién me ha tocado? Señor, venimos entre 30,000 personas y nos dices quién te tocó. Pero Él ya sabía, hermanos. Estaba alentando a la mujer. Bueno, hermanos, nosotros sabemos que el Señor ya sabía lo que tenía que hacer. Él no es movido. Él dijo muy en claro en su respuesta que Él se sujetaba ¿qué? A la voluntad del Padre y no a la de la mujer. A la de María, ¿no? Para no ser tan descortés con ella. A la de María. ¿Sí queda claro? Ahora sígame y acompáñeme, porque dice en el verso 6: ahora bien, había 6 tinajas de piedra colocadas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían unos 100 litros. Primero, hermanos, lo que tiene que observar es lo siguiente: Jesús empieza a utilizar lo que está a la mano para hacer esta señal. Bueno, primero dice que eran 6 tinajas ¿de qué? De piedra, para el rito de la purificación. Los judíos fácilmente se consideraban impuros. ¿Cuándo? Cuando tocaban un animal muerto, cuando tocaban un animal impuro, que podía ser un perro, un reptil, un conejo, podían considerarse impuros. Pero también se consideraban impuros si algo hubiese tocado un animal o un animal muerto, o si simplemente tocaban algo que hubiese tocado una mujer en su periodo menstrual, eran considerados impuros. Entonces estos hombres habían desarrollado el hecho de lavarse las manos, los vasos, para que no fuera puro. Y era esto, para eso estaban las 6 tinajas. Ahora, vean, era una boda. ¿Cuántos sabían? Muchísima gente. Le voy a decir por qué. Dice que la capacidad de esas tinajas eran aproximadamente aquí nos dicen unos 100 litros. Pero si usted revisa en las traducciones, van a dar muchos datos totalmente distintos, hermanos. Bueno, lo que le quiero decir es que podían ser recipientes, tinajas de 75 litros hasta 120 litros. ¿Por qué esto es relevante, Isaac? ¿Por qué te detienes en esto? Porque si eran 6 tinajas, vamos a irnos 120 litros, que era la medida que usaban en el norte de esta tierra. Es decir, había entre 480
y 720 litros a disposición para la purificación. ¿Cuánto tiempo iba a durar la semana aproximadamente? Hasta una semana. Es decir, es como tener un rotoplas de 1000 litros a disposición. Así de esa cantidad, para el rito de la purificación. Jesús les dijo, están las 6 tinajas, llénenlas. Ahora observen, hagan lo que Él les diga. Y el Señor Jesús, discretamente, sujetado no a la voluntad de María, sino a la voluntad ¿de quién? Del Padre, dice, llénenlas. Primera orden, llenen las tinajas. Y entonces, ya me imagino a los siervos, ¿qué va a hacer? Pues quieren vino, no agua, ¿no? Pero agua, ¿no? Ya empiezan a cargar, no sé cuánto tiempo tardaron, pero empiezan a llenar en calor, imagínense, el calor, y empiezan a llenar las tinajas. Y las llenan ¿hasta dónde? Hasta el borde, hasta donde no que cupiera más. Ahora, ¿quién las llenó? Los siervos. ¿Cuáles siervos? De la casa del novio. ¿Por qué todo esto es relevante? Porque no lo hicieron los discípulos. ¿Quién escribió el evangelio? El discípulo. Pero él no llenó las tinajas, las llenaron los siervos, y las llenaron hasta el borde, hasta el tope. ¿Por qué? Porque el verso 8 nos dice, ya las llenaron, ya. Segunda orden, saquen un poco. Y ahora, llévenlo al maestresala. ¿Y quién es el maestresala? Bueno, está muy sencillo. El maestresala, en otras versiones, lo traducen como el maestro de ceremonias, el que administra el banquete. Pero sabemos que el maestro que se encargaba de administrar todo el banquete podía ser alguien contratado o alguien muy cercano al novio. Pero qué chamba, ¿no, hermanos? Porque una boda de 7 días con tantos invitados, no, pues sí cuesta trabajo. Pregúntenle a Jessy con el baby shower, ¿no? Pero imagínense, hermanos, ahí con una boda así de enorme. Oh, tremendo, ¿están de acuerdo? Bueno, pues este hombre dice, saquen esto y llévenselo. Llévenselo ¿a quién? Llévenselo al maestresala. Y entonces dice, sacan un poco y es llevado al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua que se había convertido en vino, no sabía de dónde era. Pero el paréntesis, llamó al novio, pero los que servían, que habían sacado el agua, sí lo sabían. Es decir, Jesús pide que se llenen las tinajas. No sé cuánto tiempo, cuánto esfuerzo, llenan las tinajas al borde. Y les dicen, ahora lleven un poco. Los siervos toman toman el agua, lo trasladan en un recipiente, y cuando llegan al maestresala, le dan el recipiente con agua, y cuando lo toma el maestresala y lo prueba, no es agua, es vino. Yo sé que parece redundante, pero quiero que vea en qué momento se convirtió. No nos dice, pero bueno, en algún momento en que se llenaron las tinajas y se trasladó y llegó al paladar. Y ya me imagino la cara del maestresala, porque dice que el vino era tan bueno que mandó llamar al novio. Yo tengo una imagen muy clara de esto. Cuando llegué un día de un culto, un domingo por la noche, bajó un montón de calor, veníamos todos sedientos a casa de mamá y no había agua, hermanos. Me siento y mamá, ¿no tienes agua? No, ahorita la hacemos, pero espérame, déjame comerme una naranja. ¿Me regalas una naranja así? Y parto la naranja y la empiezo a probar. Y llega Lea en su carriola, en su andadera, y me hace. Y dije, pues le voy a dar tantita. Yo tengo sed y calor, le voy a dar. Y era la primera vez que le daba a Lea naranja. Abre la boca, escurre la naranja, le cae a la boca y le hace así. Hermanos, me imagino hacia el maestresala, agarrando, probando el vino y diciendo, ¿de dónde salió? ¡Qué buen vino es este! ¿De dónde lo trajo el novio? Porque está riquísimo. Yo casi me lo imagino así. Traigan al hombre, porque el mejor vino lo está dando al final. La costumbre, como ustedes pueden ver cuando leemos, es que se daba el buen vino al inicio, porque el buen vino se tomaba, iban entrando en copas de vino, iban entrando en calor, dice la hermana, iban entrando en calor, y cuando ya estaban en cierta manera alterados los sentidos, ya me entendieron, pues saquen el de
segunda calidad, ¿no? ¿Para qué se tomen este? Si se la quieren seguir con este, pero no con aquel, sale más caro. ¿Se dan cuenta? Pero este hombre, al probarlo, ojo, era un organizador de banquetes, era una persona profesional, era una persona que sabía de vinos. Dice, este vino es buenísimo, traigan al novio, tráiganlo. ¿Ya se dan cuenta? Ahora, hermanos, ¿por qué es relevante? Déjenme decirle a alguien, a lo mejor aquí a alguien de nosotros se nos ocurre decir, pero es que ¿sabes qué? Se me hace que aquí hay una figura, o no ha de ser literal. Hermanos, esto es la delicia de la palabra de Dios. Verso 9, y cuando el maestresala probó el agua que se había convertido en vino. La palabra clave es la palabra convertido, y le voy a explicar la razón. Porque la palabra que a nosotros se nos traduce como convertido, en el idioma original, siempre que aparece esa palabra, no puede ser una figura literaria. Tiene que ser algo totalmente literal. Es decir, no permite que sea una metáfora donde se cambie el sentido de una cosa por otra. Porque si no estuviera esa palabra en el griego, pues uno pudiera decir, pues es una metáfora o una analogía. Pero como está esa palabra en particular, es literal. Se convirtió, llegó a ser, cambió su naturaleza de agua y cambió su naturaleza por una naturaleza de vino. Ahora, ¿hasta dónde llenaron las tinajas? ¿Se podía vaciar vino? No, porque estaban vaciadas ¿hasta dónde? Hasta el borde. ¿Fue algo alterado? No. ¿Quién las vaciaron? Los siervos, no los discípulos. ¿Ya se dio cuenta por qué tanto énfasis? Es un evento milagroso. Quien lo realizó fue Cristo Jesús. Y ahí le va la otra. ¿Por qué es clave convertido? Porque la palabra convertido, si usted y yo supiéramos griego y lo entendiéramos como lo hacían estos hombres, dice, porque este agua se convirtió en vino. En algún momento se convirtió en vino y siguió siendo vino todo el tiempo hasta que se acabó. Y se convirtió en vino por una fuente externa, no porque vaciaron vino. ¿Quién lo produjo como vino? Cristo. Usted ve aquí al Señor diciendo, yo soy superior, soy más grande que cualquiera, soy superior a cualquiera, pero también soy divino. Porque el único que puede hacer que las cosas muden en su estado natural, el único que puede producir vino de donde había agua, soy yo. Y todo para manifestar que Él es el Mesías. ¿Se da cuenta? Aquí se empieza a cumplir el propósito del Evangelio de Juan. ¿Cuál es el propósito? Escribí todo esto para que ustedes entiendan, crean que Cristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Y si Él hace esto, puede subir a la cruz a morir por ustedes y por mí. Ahora, hermanos, ¿qué tenemos que pensar en esto? Que este mismo Jesús que convirtió el agua en vino, déjenme decirle en dónde más aparece esta palabra. Cuando Cristo anda con los apóstoles en Marcos 4 y está recostado en una barca porque está cansado y se levanta una gran tormenta y le dicen, Señor, párate, ¿qué no ves que perecemos? Y entonces el Señor calma el cataclismo que había en el mar y se hace una bonanza inmediatamente, ¡pah! Y convirtió la tormenta en paz. Es ese Cristo. Cristo, quien convirtió el agua en vino, es quien convierte, hermanos, la tormenta en paz, pero también es el que convierte los corazones. Ese es nuestro Dios, ese es el niño que vamos a celebrar en estos siguientes fines de semana. Prepárese, tiene que venir dispuesto a adorar. Y usted tiene que estar pensando en lo siguiente en sus días, en estos siguientes días en la semana, que al Dios que usted busca es capaz de hacer todo esto. Si eso se sujeta a su voluntad. Yo no estoy garantizando un milagro, no estoy garantizando que Dios va a actuar de manera sobrenatural, no. Lo que estoy diciendo es que nuestro Dios es poderoso y que todo lo que pase en nuestras vidas está sujeto a su voluntad. Y Dios puede hacer lo que Él le plazca. Y si Él tiene ese poder, nosotros somos los siervos más felices, porque estamos bajo la custodia de un Dios todopoderoso, porque Cristo es divino, Cristo es superior. ¿Sí queda claro, hermanos? ¿Qué le puede robar el sueño, hermano?
Si Cristo está de su lado, ¿qué le puede robar el sueño? Ojalá y recordemos eso cuando estamos en angustia. Qué difícil es. Qué difícil es estar en angustia, tener desesperación y recordar esto. Y entonces, hermano, usted puede a lo mejor irse al Salmo 91, no sé. Tenemos tanto, hermano, para poder confiar. Ahora, sigamos porque el tiempo se me acaba. Sigamos porque el tiempo se me acaba. Quiero que me ayude alguien leyendo los versos 11 y 12, por favor. 1. Hermana Leti. Dice: Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos los creyeron en él. Después de esto bajó a Capernaum, él con su madre, sus hermanos y sus discípulos, pero allí no se quedaron muchos días. Gracias, hermana. Y concluimos con lo siguiente. Dijimos primero que cuando Cristo aparece en escena muestra que Cristo es superior. Y cuando aparece en escena también vemos que Cristo es divino. Pero cuando aparece en escena también nosotros podemos observar que Cristo es Salvador. Ponga atención. El propósito por el cual escribe Juan este evangelio es que usted y yo creamos que Cristo es el Hijo de Dios. Ahora, ve el verso 11. Este principio de señales, este principio de milagros lo realiza Jesús. Hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó ¿qué? Su gloria. Y sus discípulos creyeron en él. La razón por la cual Cristo hace esto es para que sus discípulos crean en él. Pero ponga atención en lo siguiente. Yo le dije que ya eran sus ¿qué? Sus discípulos. A ver, parece que aquí hay una contradicción. Porque capítulo 1, Juan y Andrés dicen, él es, vamos. Y estuvieron con él y creyeron. Porque Andrés va y le dice a Pedro, lo encontramos. Y después van con Felipe, aparece a Felipe y Natanael y ellos dicen, sí, él es el Mesías. Entonces, ¿por qué dice, y creyeron en él? ¿Por qué dice que creyeron en él? Es que su fe ya había nacido, pero esto los motivó, los llevó a crecer. Hermano, usted y yo hemos experimentado eso. ¿Usted ya cree en el Señor? ¿Usted cree en nuestro Dios? ¿Usted sabe que nuestro Dios le escucha? ¿Está al pendiente de su vida? No hay un momento que Él se descuide, Él no se duerme. Y cuando usted le ve obrar en su vida o en la vida de los que le rodean, lo ve actuar de alguna forma, su fe se refuerza. ¿Y usted cree? ¿Está de acuerdo o no? Usted es alentado y crece. Ahora, ponga atención, porque la clave está en esto. Este principio de señales, este primer milagro hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria. Nuevamente nos dice que es la primera señal y que la hizo en Caná de Galilea y que manifestó ahí ¿qué? Su gloria. Y estas 4 palabras contienen un efecto. El primer efecto es Jesús hizo el milagro para manifestar ¿qué? Su gloria. El milagro realizado por el Señor Jesús manifestó su gloria, y gloria puede entenderse como manifestó su grandeza, su esplendor. Mire, imagínese Natanael, hermano, que el Señor Jesús le dijo, ahí vino un israelita de verdad. Y, ¿tú cómo me conoces? ¿De dónde me conoces? Pues yo te vi cuando estabas meditando debajo de la higuera. Imagínese, pues yo te vi cuando estabas en la mañana teniendo tu devocional. ¿Usted qué haría? Pues tú cómo sabes. Y Natanael por eso quedó ahí. Dijo, sí, tú eres el Mesías. Ahora vea, imagínese ese mismo Natanael diciendo, el Señor es Jesús de Nazaret, de quien yo decía, de Nazaret, ¿qué puede salir? Acaba de resolver el problema, produjo 480 litros o 720 litros de agua en vino. Este es el Mesías. Vean su gloria. Él tiene la mente de los discípulos. Este hombre es capaz de hacer mudar las cosas de naturaleza. Él puede hacer agua en vino. Tiene el poder para hacer eso. Y seguramente tiene el poder para hacer ¿qué? Más. Lo que se decida.
Él es poderoso. Es Dios, el único que puede hacer eso es Dios. Hermano, usted tiene que ver así el pasaje. Manifestó su gloria, su esplendor. Lo anterior tiene el propósito de llamar la atención al poder de Jesús, manifestar que Jesús era verdaderamente Cristo, el Hijo de Dios, revelar a los hombres que Él verdaderamente era divino, era Dios hecho carne. Solo Dios puede hacer que las cosas así sucedan. Y esa es la primera causa del milagro, el primer efecto, manifestar su gloria. Y sus discípulos creyeron en Él. Y es muy curioso porque dice, y los discípulos creyeron en Él. Y lo primero, hermanos, que hay que decir es que ellos consideraron cierto, confiaron más plenamente, creyeron hasta el punto de confiar totalmente. Ya a partir de aquí no hay algo que les impida o que les deje la sombra de dudas. Este es el Cristo. Él es el Cristo. Bien decían, Él es, sí es Él, tiene esta capacidad. Pero aquí hay un punto relevante. Nuevamente para nosotros. Fíjese lo que hay. Ponga atención. Y este principio de señales, este primer milagro, lo hizo Jesús en Caná de Galilea. ¿En qué evento? En una boda. ¿Quiénes estaban en la boda? Su madre, sus hermanos, sus discípulos. ¿Y quiénes más intervinieron en la boda? Los siervos. ¿Y quién más? El maestresala. Ahora ponga atención. Y manifestó su gloria. Y sus discípulos creyeron en Él. ¿Quiénes creyeron? Y por consecuencia, ¿quiénes no creyeron? No creyeron sus hermanos. No creyeron los siervos que llenaron las tinajas de agua. No creyó el maestresala. Y no se nos dice que haya creído el novio o los invitados. Triste y doloroso. Triste, doloroso, porque viendo cómo es pintoresco el texto, ¿ustedes creen que se quedó con que ya nada más unos cuantitos se enteraron? Pues ¿cuántos sabían que no había vino? Y de repente hay, y no están, ¿quién lo puso? Se debieron haber informado, pero no creyeron. Y no creyeron porque así como el corazón de los discípulos es movido a la fe, también el corazón de un hombre natural es movido a la dureza del pecado, es movido a la dureza de no querer reconocer que Dios puede obrar. Y esto nos deja una excelente lección. ¿Sabe cuál es la excelente lección que nos deja? Bueno, al menos dos. Y la primera es que ningún milagro va a hacer que una persona se convierta a Dios. No hay un solo milagro que se convierta, que va a provocar que una persona se convierta a Dios. ¿Ha visto a todas esas personas pidiendo milagros? Pues Dios los podría conceder. ¿Y sabe qué podría suceder? Que eso no mueva a la gente a proceder al arrepentimiento. De hecho, el Evangelio de Juan es muy claro, porque más adelante, cuando el Evangelio de Juan nos narra que el Señor Jesús alimenta 5,000 personas en Juan capítulo 6, lo quieren hacer rey y el Señor decide cruzar del otro lado y le dicen: ustedes no me buscan porque me quieren, por otra cosa más que porque quieren llenar sus vientres. Habían visto el milagro de darle a más de 5,000 personas, hombres, póngale 7,500, la mitad con esposas y la mitad con hijos, 10,000 personas. Pero ellos no creían, lo único que querían era seguir sacando el beneficio del milagro. Así es que cuando usted y yo observamos un milagro, el milagro no es garantía en ninguno de los casos de que la persona proceda al arrepentimiento. En ninguno de los casos. Usted pudiese decirle a Dios: Dios, dame esto, dame aquello. Podemos decir muchas cosas, poner delante de Dios muchas peticiones, diciéndole: si tú, Señor, como Jacob, si tú, Señor, haces esto y esto y esto y esto, entonces te sigo. Pues con Jacob fue muy bondadoso, pero
no es factible que lo haga así siempre, ni que lo haga con usted. A lo mejor Dios dice, no te doy nada. Y aún viendo usted desarrollar un inmenso milagro, eso no va a mover su corazón al arrepentimiento. Y le voy a decir la razón. ¿Por qué los apóstoles creyeron y por qué la demás gente no creyó? Bueno, no creyó por lo siguiente. Romanos capítulo 8, que hace rato leíamos. Romanos capítulo 8, versículo complicado para muchos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Solamente responden aquellos que en su infinita bondad y misericordia Dios les ha abierto los ojos. Ahora, eso, que quede claro, no exime de responsabilidad que usted o yo rechacemos el accionar de Dios. La responsabilidad de rechazar a Cristo como Señor es de cada individuo, pero va de la mano con que Dios ha elegido quién ha de creer en Él. Y por eso es que los discípulos en ese momento fueron reforzados en su fe. Hermanos, no pida milagros. Yo sé que no lo hace y me da paz, pero no pida milagros, ¿sabe? Porque el mayor milagro en su vida ya se dio. El mayor milagro en su vida es que Cristo abrió los ojos de su corazón. Cristo le hizo notar que usted vivía en desenfreno y pecado, que no hacía otra cosa más que desobedecer flagrantemente, que vivía en la inmundicia del pecado. Cristo abrió sus ojos y le hizo notar que usted era merecedor de la separación eterna. Su mayor problema era que estaba condenado a una eternidad sin Él, sin ser reconciliado con Dios. Y Cristo le abrió los ojos y le hizo notar que Él había provisto lo necesario para ser reconciliado, que había enviado a su Hijo Jesucristo a un pesebre, que había enviado a su Hijo Jesucristo a llevar una vida perfecta, a realizar cada una de las actividades para llegar a una hora precisa. Y esa hora era subir a la cruz del Calvario en lugar de usted, extender los brazos, dejar ser clavado y entonces derramar la sangre que a usted y a mí nos correspondía derramar. Y Cristo le hizo confesar y Dios le hizo confesar a Cristo como Señor y pedirle perdón. Y Dios es el que ahora le ha hecho tener la esperanza de que Cristo bajó de la cruz porque resucitó de los muertos y ha prometido regresar, que es de donde usted y yo le esperamos con ansias. Ese es el mayor milagro. ¿Qué más milagro quiere? Por eso es que cuando Cristo salió a la escena, mostró que Él es Salvador. Es superior, es divino, pero es Salvador. Y ese es el niño que usted y yo en este mes vamos a celebrar. Un niño que no es indiferente, pero que en todo fue santo, que en todo fue agradable, que no se sujetó más que al tiempo y a la voluntad del Padre, y que de manera pintoresca actuó cada uno de sus días de su vida para llevar el sacrificio de sus pecados y entonces reconciliarle con el Padre. Hermano, cuando usted recuerde quién es el Señor, debe de desbordarse en adoración. Y usted y yo tenemos que decirle: Padre, has sido bueno por enviar a tu Hijo. Has sido bueno porque Él ha hecho todo a favor de mí. Vamos a orar. Le invito a que cierre sus ojos, que incline su rostro y que oremos a nuestro Dios. Padre, te damos muchas gracias en esta tarde. Muchas gracias, Padre, porque nos permites buscarte, Señor, y cuando vemos cómo actuaste en Caná de Galilea, Señor, transformando el agua en vino, Señor, también nosotros creemos. Podemos observar la respuesta de tus apóstoles que creyeron en ti, que fue reforzada su fe, que fue reforzado, Señor, su
que fue reforzado su entendimiento de quién eres. Y también hoy nosotros somos reforzados en ese entendimiento. Creemos, Señor, y nos maravillamos. Y la verdad, Padre, es maravilloso poder ver el detalle con el cual el apóstol Juan escribió esta porción de la Escritura. Señor, estamos simplemente maravillados de ver cómo es que tu Hijo Jesucristo tiene poder para transformar el agua en vino, Señor. Y Padre, eso nos da la certidumbre de que vivimos al cobijo y al resguardo de un Dios todopoderoso, de un Dios que nos ha reconciliado con Él para poder, Señor, entonces acercarnos confiadamente. Señor, gracias, Padre, por el regalo de ser adoptados, por el regalo de ser hechos tus hijos. Permítenos llevar una vida que correspondan en adoración. Que reflejemos, Señor, tu grandeza y nuestro amor y devoción a ti. Gracias, Padre, por este tiempo. En el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es que oramos. Amén.